6 locales comerciales en donde ustedes van a poder visualizar, digamos, el nivel de la inversión y cómo ustedes pueden entrar a construir directamente. ¿Listo? A volverse, vuelvo y les repito, a volverse dueños, en este caso, uno de los mejores proyectos del mundo, que es la construcción. ¿Listo? Entonces, en este momento les vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar el proyecto ARCA 03. Por favor, denos un minuto para compartir la pantalla e indicarles cómo es el manejo, cómo es la estructura y cómo es el funcionamiento de un verdadero proyecto de inversión. Perfecto, en este caso, este es el proyecto ARCA 03, ubicado en uno de los sitios con mayor posibilidad de valorización de la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Este proyecto, ¿listo?, va enfocado a la vivienda, digamos en este caso, aparta estudios, depende, digamos, existen 3 modelos de negocio. Vamos a hablar de los 3 modelos de negocio que ustedes pueden tener adquiriendo un proyecto inmobiliario. Yo le doy la palabra al ingeniero Alejandro Sornosa, que les va a explicar a ustedes directamente en qué consiste el proyecto de inversión, cómo se maneja, cómo se estructura y cómo es el paso a paso para que ustedes tengan la inversión más estable y rentable del mundo. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Para poder tener un proyecto de construcción necesitamos de 3 elementos. El primero es el terreno. El segundo, el proyecto como tal, que consta de los estudios, diseños y la licencia de construcción para poderlo desarrollar. Y el tercero es la edificación, la construcción del edificio. En este caso, nuestro proyecto ARCA 03 cuenta con un terreno de 800 metros cuadrados en el cual vamos a tener aproximadamente 3.000 metros cuadrados de construcción. Consta de 104 apartamentos que van desde los 22 metros cuadrados hasta los 40 metros cuadrados, ¿sí? Tiene ciertas amenidades como lo son una terraza, salas exteriores, barbecue, también tiene un gimnasio social, tiene su lobby en el primer piso, consta también de 50 parqueaderos en 2 sótanos, un sótano y un semisótano, y 6 locales comerciales. ¿Me confirma, por favor, si están viendo en este momento la pantalla donde se ve la proyección del proyecto? Muchas gracias. Listo. El proyecto se encuentra localizado en el centro de la ciudad de Bogotá, en el centro geográfico de la ciudad de Bogotá, no en el centro histórico de Bogotá, sino en el centro geográfico de la ciudad de Bogotá. Tiene acceso a universidades, gastronomía muy variada, está entre 2 vías principales, ¿sí?, que es la carrera 14, la Caracas, y la carrera 30. Si ustedes ven acá, hay una universidad, la Universidad EXI. Hacia arriba queda la Caracas y hacia abajo la carrera 30. Listo. Esta es una vista de los parqueaderos, son 50 parqueaderos. De los 104 apartamentos, 50 tienen acceso o tienen disponibilidad de parqueadero. Listo. Este es el segundo sótano de parqueaderos. Esta es la primera planta de apartaestudios. Se puede evidenciar la diferencia de tamaños de los apartaestudios. La segunda es, esta es la vista de la terraza. La terraza tiene acá su zona social, gimnasio, salas exteriores y zona de barbecue o cocina exterior. Esa es una de las vistas interiores del proyecto, de uno de los apartaestudios. Podemos ver cómo se aprovechan los espacios, cómo podemos nosotros volver funcionar un apartaestudio, un espacio de 20 metros cuadrados, con su zona social, que es cocina, baño, sala, comedor, y un mezanín o un altillo donde puede quedar la alcoba principal con su vestido y su baño. Seguido, esta es una vista del render de la terraza, así se vería la terraza de nuestro proyecto. Podemos ver nosotros las salas exteriores y el barbecue al fondo. Esta es una de las vistas en planta de un apartaestudio. Si nosotros evidenciamos bien, este es el acceso del apartaestudio, sigue el baño, comedor y una alcoba principal o sala comedor, si bien se prefiere. Este es uno más pequeño, 18 metros cuadrados,
podemos ver cómo se distribuye el espacio de la habitación, la cocina, el comedor y el baño. Otro similar, y podemos ver todas las distribuciones diferentes que tiene, ofrece una gran variedad de distribución de espacios y de áreas. Esa es una vista de cómo sería nuestro apartaestudio y podemos ver la habitación y la zona social. Otra donde de pronto es diferente o lo podemos distribuir diferente. Aquí está nuestra habitación y está el baño, la cocina y el cuarto de ropas. Estos son los diferentes diseños interiores que puede tener nuestro apartaestudio. Ustedes lo pueden ver, puede ser un mezanín flotante, un mezanín con escalera o una malla. Aquí vemos más distribuciones en planta de nuestros apartaestudios. Listo. Y terminamos. Entonces, si de pronto ustedes tienen preguntas respecto al proyecto, agradecemos que nos las escriban en el chat o levanten la mano pues, para poderlas realizar y despejarlas de una vez. Mientras tanto, vamos a irles diciendo a ustedes, vamos a irlos retroalimentando de que el edificio es un edificio esquinero, está localizado en una de las mejores zonas de Bogotá, en las zonas más comerciales y con mejor accesibilidad de la ciudad. También que son 104 apartaestudios, ¿sí? Que le pueden estar dejando a ustedes una rentabilidad muy alta, que ya la va a explicar nuestro gerente comercial. Y que cuenta con terreno, con licencia de construcción, con estudio de suelos y con un constructor asignado, ¿sí? Un constructor asignado ante la curaduría de la ciudad, una de las curadurías, que este constructor, si bien lo prefiere el que adquiera el proyecto, puede realizar una modificación haciendo la solicitud formal ante la curaduría, porque una vez ustedes adquieran el proyecto, ustedes son propietarios y son dueños del proyecto. Son dueños y señores del proyecto y pueden definir si siguen con el constructor que sacó la licencia, que es una de las recomendaciones que haríamos nosotros, o tienen un constructor de confianza. Ahora vamos a seguir con la parte financiera con nuestro gerente Jorge Ruiz. En esta orden de ideas, continuamos yo la reunión. ¿Cuáles son los 3 grandes modelos de negocio que ustedes pueden obtener en este caso por ser propietarios de un proyecto de inversión en la etapa de construcción? Inmediatamente ustedes compran el proyecto o adquieren el proyecto directamente. Ustedes compran el terreno, la licencia de construcción y pueden empezar a iniciar la etapa de preventa. ¿Qué es la etapa de preventa? Que ustedes pueden empezar a vender las unidades habitacionales antes en este caso, de la construcción del edificio, pudiendo llegar a una etapa de equilibrio. Ese es el primer negocio para tener un retorno de inversión lo más rápido posible. El segundo modelo de negocio es que ustedes, al momento de comprar, adquirir el proyecto como tal, ustedes pueden construirlo directamente. Al momento de construirlo, ustedes pueden rentarlo, ya sea por renta tradicional, coworking, Airbnb, Booking, y hay empresas promotoras de este tipo de proyectos que ustedes le garantizan el 80% de la ocupación, esté o no esté ocupado el edificio. Entonces es una forma de retorno de inversión a largo plazo. Y la tercera, muy importante, es el tema de la administración. Cuando ustedes vendan todas las unidades de vivienda del edificio, ustedes pueden quedar con el negocio de la administración. La administración es una cuota mensual que los inquilinos o los propietarios del inmueble, si ustedes lo van a vender, pues tienen que pagar mensualmente. Por lo general, de las cuotas de administración solo se gasta el 30% en mantenimiento, 30-40% por lo general, en mantenimiento del edificio, y posteriormente a esto, entonces ustedes van a quedarse más o menos con un 60%, eso es un negocio permanente, o sea, ustedes siempre van a ser dueños de la administración del edificio. Entonces, queremos hablarles del idioma universal que se llaman los números. Queremos darles un análisis financiero para que ustedes puedan determinar la viabilidad y sobre todo la ganancia a largo plazo que ustedes van a obtener. No, a largo plazo no, a mediano plazo que ustedes van a obtener, ya sea en la venta del inmueble o ya sea en el alquiler del inmueble. Entonces le damos paso a Jorge Armando Ruiz, nuestro gerente financiero, para que pueda continuar con la explicación, en este caso con números. Buenos días, espero se encuentren bien. Como dicen mis socios,
Acá el tema de inversión y lo que a ustedes realmente les interesa es verificar si los recursos que ustedes van a invertir en este proyecto realmente son rentables. Como ya lo explicaba Hernán, el proyecto consta de 104 apartamentos y 6 locales comerciales. Está en una zona muy accesible para diferentes sectores. El proyecto en este momento, a precios de hoy, está tasado en 22.000 millones de pesos, aproximadamente 4,9 millones de dólares. Si se hace la inversión con la gestión que nosotros como Corinversión realizamos, la inversión al día de hoy, al precio de hoy, está en 18.500 millones de pesos, aproximadamente 4,1 millones de dólares. De las diferentes opciones que explicó Rubén de rentabilidad, es realizar la inversión total el día de hoy y calcular un precio futuro en cuánto voy a posiblemente vender esos apartamentos, o ya la decisión del inversionista quedarme con ellos y ponerlos a rentar de diferentes maneras. La opción, si yo los voy a vender, calculamos que la venta futura está en 24.9 millones de pesos, aproximadamente 5,5 millones de dólares. La renta en ese momento sería de 6.300 millones de pesos. ¿Sí? Ya es dependiendo del inversionista lo que desee hacer con el proyecto, pero está claro que un análisis detallado ya para las personas que necesiten información, ya nos iremos al uno a uno. Esto es una manera de explicárselas a ustedes global, los valores globales, porque la idea del proyecto es que se invierta el 100%, porque si de pronto ustedes como inversionistas podemos llegar a pactar la negociación entre 3 o 4 inversionistas, se puede hacer. Pero si hay inversionistas que quieran invertir el 100% del proyecto, esos serían los números. Realmente es una gran oportunidad. Sabemos que el mercado inmobiliario ahorita está moviendo demasiado y está mutando a diferentes opciones. El tema de poder rentar los apartamentos por estancias cortas es una gran opción hoy en día. Anteriormente se hablaba de comprar, que la inversión inmobiliaria era comprar para vender a precios más altos. En este momento, bajo un análisis detallado de inversión y análisis financiero, se ha determinado que la mejor opción para poder comenzar a rentar nuestros recursos es poder realizar la inversión, comprar los inmuebles y ponerlos a rentar por estancias cortas. Está en un sector muy llamativo para estudiantes, para personas que trabajan en el sector y para turistas. Entonces, esta es una gran manera de poder poner a rentar nuestros recursos. Hablemos de la seguridad de la inversión, Jorge, digamos en este caso. ¿Cómo ingresarían los recursos o cómo se administrarían o quién administra los recursos en este caso del inversionista como tal? Listo. Aquí hay que tener en cuenta que cuando una persona va a realizar una inversión necesita tener garantías y seguridad. La seguridad que se da en este proyecto y en los proyectos que nosotros manejamos es que los recursos van a estar manejados por una fiducia. ¿Qué es una fiducia? Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera que está debidamente regulada y que es la que se encarga de dar garantías y regular y administrar los recursos que van a entrar allí. ¿Cuál es el manejo a grosso modo? Los recursos entran en su totalidad o dependiendo pagos parciales que puedan fijar en el contrato, ingresan a esa fiducia. Esa fiducia los administra y los garantiza. Entonces, cuando inicia el proyecto como tal, la construcción, el constructor que ustedes deleguen o el constructor que está dentro del proyecto que se vende, va a decirle a la fiducia o va a pactar un plan de acción donde dice, listo, para este primer trimestre vamos a realizar el desarrollo del primer piso o de los sótanos, ¿sí? Y tasa el costo. Ese me va a salir en 1.000 millones de pesos. La fiducia con el inversionista pactan que el inversionista es el que da el aval para que la fiducia desembolse esos recursos. Los recursos llegan al constructor y comienza a ejecutarlos en un tiempo determinado por contrato. Todo esto va a estar debidamente bajo un plan de acciones. Cuando se termine ese tiempo de la primera ejecución del primer desembolso, el constructor va a realizar el informe a la fiduciaria. La fiduciaria envía a las personas encargadas, que son los que verifican y hacen el control, auditan de que efectivamente esos recursos se hayan ejecutado. Cuando ellos den el aval
de que los recursos se ejecutaron en su totalidad y con el fin con el que se habían desarrollado, se da el aval para realizar segundo desembolso. El constructor informa: voy a realizar los 3 primeros pisos, necesito 2.000 millones de pesos. Y de esa manera se van ejecutando los recursos. Aquí hay garantía de que tenemos interventores de obra que van a dar el aval de que efectivamente los recursos se están invirtiendo en lo que es y en el tiempo correspondiente. ¿Listo? Entonces, para complementar lo que dice Jorge de una forma un poco más sencilla, el inversionista invierte los recursos o parquea los recursos en un banco. El banco tiene una fiducia. La fiducia administra estos recursos. En el momento que la fiducia administra estos recursos, es la encargada por velar de los intereses de su dinero. En este caso, por ejemplo, yo soy un inversionista. Invierto un capital, lo dejo parqueado en la fiducia y la fiducia se encarga de ir desembolsando paulatinamente los montos de construcción para el constructor. Entonces, ya sea el constructor de su confianza o el constructor que esté asignado a la obra, empieza a ejecutar el proyecto. Por ejemplo, el constructor le dice a la fiducia: señores fiducia, yo necesito el dinero, ya que ustedes lo tienen porque el inversionista lo desembolsó, entonces yo necesito el dinero para construir 2 parqueaderos, que son los parqueaderos, por ejemplo, de este proyecto. Entonces le dice la fiducia: sí, por supuesto, aquí está el dinero para que usted construya los 2 primeros parqueaderos. En ese momento, el constructor ejecuta, empieza a construir los 2 parqueaderos, empieza a realizar la obra como tal. En el momento que realice la obra o construya los 2 parqueaderos, el constructor se dirige nuevamente a la fiducia. Le dice a la fiducia: señores fiducia, yo ya construí los 2 parqueaderos. Ahora necesito seguir construyendo. La fiducia le dice: esperen un momentico, señor constructor. A través de la fiducia existen 2 interventores o varios interventores, pueden ser arquitectos o pueden ser, en este caso, ingenieros civiles, que van a verificar y van a detallar efectivamente que los 2 parqueaderos que el constructor dijo que los hizo, efectivamente estén construidos con todas las especificaciones, en este caso, para velar por los intereses del inversionista. Entonces, los interventores van a la obra, llegan a la obra, verifican que efectivamente los 2 parqueaderos estén listos, va a la fiducia y le dice: señor fiducia, efectivamente el constructor sí cumplió, construyó los 2 parqueaderos. Ahora el constructor le va a decir a la fiducia: ya que cumplí, por favor, necesito que me siga desembolsando fondos, en este caso, para poder construir o seguir construyendo la estructura del edificio. Entonces, el tener el dinero parqueado o invertido en una fiducia garantiza que la fiducia, a través de sus interventores, a través de sus ingenieros, fiscalizan al constructor en este caso. Empiezan a decirles: señor constructor, si usted no me cumple, entramos con problemas legales porque yo como fiducia me estoy encargando de garantizarle al inversionista todo este dinero y este capital. Adicionalmente, como eso, estamos hablando de una obra de más de 4 millones de dólares, ¿listo?, que se divide en 2 etapas. Primero, compra del proyecto y después construcción. En el momento que compren el proyecto, ustedes ya pueden empezar a vender. Esa es la gran diferencia que tiene, que tiene este modelo de negocio con cualquier otro, que sin estar construido el proyecto, ustedes pueden empezar a vender para llegar a su punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, empiezan a vender, o ya sea que ustedes con sus recursos propios pues empiecen a construirlo. Eso ya va de acuerdo al nivel de la inversión. ¿Cuánto vale el solo proyecto? El solo proyecto para que ustedes empiecen a venderlo ya el día de mañana vale 6.000 millones de pesos. ¿Qué constituye este proyecto? ¿Qué constituye esos 6.000 millones de pesos para ustedes empezar a vender ya? Muy sencillo. El terreno, los 800 metros cuadrados, donde va a quedar el lote como tal, y todas las licencias, estudios arquitectónicos, estudios técnicos, para que ustedes puedan empezar ya a poner su primer ladrillo en el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a velar siempre por los recursos. Los recursos no se van a quedar con Emporium, los recursos no se van directamente al constructor, no, se administran a través de la fiducia, y la fiducia es bancaria. Óigase bien, es un banco quien está administrando estos recursos. Y por lo general, como todo el mundo sabe y es bien sabido, los bancos nunca van a perder.
En ese orden de ideas, todo va fiscalizado desde el principio de la obra hasta el final de la obra. Es un proyecto de año y medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una dinámica, en este caso, de una serie de preguntas. Ya mandaron la mano. Perdón, un segundo, discúlpenme. ¿Listo? ¿El señor René tiene alguna pregunta? No, listo, continuamos. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar una dinámica de hacer preguntas, sobre todo para que ustedes sepan que su dinero va a estar salvaguardado. Y ustedes van a entrar a construir un edificio prácticamente con un dinero, en este caso, un dinero totalmente custodiado. O sea, no lo custodiamos nosotros, vuelvo y lo repito, no lo custodia el constructor, el dinero se lo custodia a ustedes un banco y va desembolsando paulatinamente a partir de que ustedes vayan realizando la inversión, adicionalmente con beneficios migratorios que posteriormente lo vamos a hablar. Entonces, va a continuar el ingeniero Alejandro Sornosa para explicar, vamos a hacerle unas preguntas al señor Alejandro Sornosa para decir, bueno, efectivamente, ¿cómo vamos a empezar a hacer este proyecto? ¿Listo? Bueno. Entonces, efectivamente, señor constructor, vamos a hacer la temática en este caso, ¿cómo podemos construir nuestro proyecto? Perfecto, vamos a simular que ya comenzamos, ya adquirimos el proyecto, tenemos el lote y tenemos la licencia de construcción. La licencia de construcción es un permiso que nos otorga cada ente regulador de la construcción en Colombia, que son las curadurías, como lo hacen en la ciudad, ¿sí? Que cumple un lleno de requisitos como lo son los estudios y diseños arquitectónicos, estudios de suelos, los usos que se le puede dar a esa edificación y todos los... Sí, señor constructor, pregunta, ¿qué es una licencia? ¿Para qué sirve una licencia? Perfecto, a eso vamos. ¿Para qué sirve una licencia? La licencia es el permiso otorgado por la curaduría para poder construir en la ciudad. Recordemos que en normas urbanísticas nosotros no podemos construir lo que queramos en ciertos sitios de la ciudad, sino que urbanísticamente está organizada de una manera que me define el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, me define a mí qué puedo construir en ciertos sectores de la ciudad. En este caso puedo construir un edificio de 5 pisos de uso habitacional, apartamentos o apartaestudios. Se escogieron los apartaestudios porque se aprovechan más los espacios y es mucho más rentable. Entonces, perfecto, señor constructor. ¿Qué más necesito para empezar a construir aparte de la licencia? Bueno, aparte de la licencia, usted necesita contar con un constructor, una persona idónea que certifique la idoneidad y experiencia para poder hacerse responsable, ¿sí?, de ejecutar el proyecto correctamente. Ese es un paso muy importante después de la licencia. Perfecto. Y la pregunta es, yo tengo un constructor de confianza que sé que pues tiene toda la experiencia. ¿Puedo, yo como inversionista, puedo sugerir al constructor? Claro que sí, lo puede sugerir. Recordemos que para poder tener la licencia se debe tener un constructor responsable que cumple un lleno de requisitos de idoneidad y experiencia, que es el que se hace responsable de la construcción ante la curaduría, también debe estar inscrito ante la curaduría. Si usted tiene como inversionista, como dueño del proyecto, otro constructor, se puede realizar o elevar una solicitud formal ante la curaduría presentando los papeles del constructor que demuestren la idoneidad y experiencia que sea similar o superior al que está actualmente, y se realiza el cambio de constructor sin ningún problema. Esto se puede hacer en cualquier etapa del proyecto. Lo que nosotros recomendamos como con Emporium es que esta solicitud se haga antes de la ejecución, de iniciar la ejecución de la obra. Ya tenemos la licencia, ya está el permiso, ¿sí? Algo muy importante es que recordemos que estos permisos tienen una vigencia de 2 años y son prorrogables hasta 6 años. Entonces, en cualquier momento nosotros podemos realizar el cambio del constructor. Se recomienda que sea antes de iniciar las obras. Okay. ¿Qué es una curaduría, ingeniero? La curaduría en Colombia, la curaduría es el ente regulador de la construcción en las grandes ciudades. En los municipios pequeños se le conoce como oficina de planeación o oficina de urbanismo. Perfecto, excelente. Entonces la curaduría nos está dando el aval para que podamos construir. Perfecto, la curaduría, que es el ente regulador ante la nación, nos está dando el permiso y el aval para construir. Ya lo tenemos en este momento licenciado. O sea que podemos obtener el retorno de la inversión rápidamente vendiendo los apartamentos. Claro, hay una práctica muy común aquí en Colombia y que da más confiabilidad a los constructores,
y a los proyectos de vivienda, que es la venta sobre planos. Automáticamente tenemos la licencia, se puede iniciar la venta sobre planos con los renders y con los diseños que ya nosotros presentamos a los usuarios finales. Perfecto, sí señor. ¿Y el dinero se administra en la fiducia? Y el dinero lo administra la fiducia, correcto. Oh, excelente, perfecto. ¿Listo? Pero nos gustaría escuchar números. Yo creo que el gerente financiero nos puede Paso dar, los números. unas indicaciones en cuanto a los números. Bueno, Pregunta importante, señor gerente financiero. Pregunta, el tema, ¿cuánto vale el metro cuadrado actualmente en el sector donde se va a construir el edificio? el metro cuadrado por estudios y páginas especializadas, ustedes lo pueden verificar y está alrededor de 7 millones de pesos. De 7 millones de pesos. Y si yo como inversionista voy a construir, ¿cuánto vale, cuánto me cuesta a mí como constructor inversionista, cuánto me cuesta el metro cuadrado? El metro cuadrado promedio, teniendo en cuenta que aquí hay departamentos de diferentes metrajes, el metro cuadrado en ese promedio nosotros lo tasamos en 5.5 millones de pesos. O sea, quiere decir que si yo invierto, el metro cuadrado me cuesta 5.500.000 pesos y si lo vendo, lo puedo vender al día de hoy en 7 millones de pesos ya construido. Correcto. Recordemos que lo que dice el ingeniero Alejandro, que una de las dinámicas es vender sobre planos. El precio a hoy en el sector está a 7 millones de pesos. Si realizamos la inversión, recordemos que a nosotros como inversionistas nos está saliendo a 5.5 millones de pesos. Por cada metro cuadrado recibiríamos 1.5 millones de pesos. Pero si decidimos realizar la inversión completa, debemos calcular, es un precio futuro para obtener una mayor rentabilidad. Eso depende de cómo decidamos invertir. Como lo decía Rubén, la opción es invertir únicamente en el proyecto los 6.000 millones de pesos. Y para poder construir, ofertar los apartamentos sobre planos para que con esas ventas comencemos a fondearnos la construcción. Pero la otra dinámica es invertir la totalidad de los recursos que, como lo hablamos, está en 18.500 millones de pesos. De esa manera yo ya tengo asegurados los recursos para construir y simplemente tengo que adelantar la construcción para que a valor futuro, posiblemente a cálculos, el metro cuadrado esté por encima de 2-3 años, por encima de los 9 millones de pesos. Tendríamos una mayor rentabilidad. Perfecto, eso quiere decir que con la inflación que estamos viviendo el metro cuadrado puede subir a precio de hoy construir. Sí, el precio tiende a subir y recordemos que la mejor opción de inversión es el mercado inmobiliario, la construcción, y eso todas las estadísticas lo dicen y en los países lo dicen. Independiente de la incertidumbre, Colombia está muy bien visto para la inversión extranjera y ustedes, que la mayoría de clientes de nosotros son extranjeros, lo saben muy bien. Es aprovechar la incertidumbre porque la incertidumbre genera un aumento en el precio del mercado. Así que el momento de invertir es ahora. Perfecto. Entonces, señores inversionistas, en este caso les estamos ofreciendo uno de los mejores proyectos de inversión, que es construir su propio edificio. Ustedes pueden realizar su propia interventoría en el momento de la ejecución del proyecto. En el momento yo empecé a construir, listo, yo tengo un amigo de confianza que es un ingeniero, vamos a ver si las cosas se están haciendo bien. Y entran al selecto grupo de ser constructores. ¿Por qué la construcción es el negocio más rentable? Desde Donald Trump en los Estados Unidos hasta Carlos Sarmiento Angulo en Colombia, se han apalancado a través de la construcción. Es uno de los negocios más rentables del mundo. El más estable y el más rentable. Entonces, nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes información, seguir alimentando esta idea de negocio para que ustedes puedan desarrollar no solo este proyecto. Hay muchos más en Cartagena, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en ciudades pequeñas como Ibagué, que tienen mayores retornos de inversión que la ciudad de Bogotá. Entonces, los esperamos para en próximas oportunidades. Queremos indicarles algo muy importante, que es el tema migratorio. Ustedes con la sola compra del proyecto, que es el terreno y los estudios y la licencia de construcción, automáticamente ya tienen el derecho a tener una visa de propietario de inmueble en Colombia para poder llevar una residencia colombiana de forma legal. Esta es una parte muy importante porque hay mucho inversionista interesado en este país, pero que también su inversión se vea reflejada con la política migratoria colombiana y que tenga una seguridad migratoria en el país que se le da una visa para que pueda pertenecer
pueda pertenecer al territorio colombiano. Entonces, señores, esta es la mejor inversión del mundo, la construcción es la mejor inversión del mundo. Lo que los queremos invitar es a que participen y sean constructores en este país. Otra cosa, la parte social, no lo olviden, estamos generando vivienda. Entonces, son solo beneficios los que nosotros les podemos aportar en este caso. Muchísimas gracias por la atención. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Esperamos verlos y que se sientan seguros de que sí existen inversiones seguras en Colombia. Sí existen formas de invertir seguro. Bueno, les agradecemos mucho la atención, les agradecemos mucho. Aquí mi gerente financiero, mi gerente comercial. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Recuerden que nos pueden escribir por nuestros canales, nuestros números de WhatsApp, canal de Facebook y YouTube. Sí, recuerden que si necesitan información detallada de las cifras, con mucho gusto podemos coordinar una reunión 1 a 1 para explicársela. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien. Excelente día. Excelente día. Eso.